O sea, los comunistas eran considerados terrucos y terminaban siendo asesinados. Ya, ya regresó ya la grabación. Entonces, ¿qué pasó? Vuelvo al tema de las Malvinas. Argentina considera que las Islas Malvinas son suyas, ya, pero están en manos de los ingleses. ¿Qué pasó? Ya, ¿qué pasó? El nuevo presidente, que es el general Galtieri, quiere terminar sacando el gobierno militar, ya, pero con una imagen limpia, no con las manos llenas de sangre como estaba por el primer gobierno. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Bueno, va a terminar estableciendo una medida de integración nacional a través del conflicto. O sea, le hace la guerra a Inglaterra reclamando estas tierras como suyas y la gente en Argentina, todos se hacen uno frente precisamente a el reclamo de las islas de las Malvinas. Argentina se organiza, invade por mar y tierra o por mar y aire a las Islas Malvinas y la reclaman como suya. Los argentinos con algarabía celebran ya la toma de las Islas Malvinas, pero Argentina muy bien sabía que se le iba a terminar viniendo un fuerte ataque inglés. Cuando se sabía eso, Argentina saca a relucir la doctrina Monroe. No sé si se acuerdan esto por Historia Universal. Ya la doctrina Monroe decía que si algún país europeo intente invadir algún país de América, Estados Unidos automáticamente saldrá en su defensa. De lo que estaba pidiendo Argentina es que Estados Unidos venga y lo apoye contra Inglaterra. Pero la alianza político-militar entre Estados Unidos e Inglaterra es mucho más fuerte que la alianza con Argentina. Así que Estados Unidos prefiere mantenerse neutral, entre comillas, es decir, no te voy a llevar a Argentina, es tu problema con Inglaterra, arréglatela solo, ¿ya? Y están en diferentes ligas, pues, ¿ya? Inglaterra está en la Liga 1 y Argentina está en la Liga 2 como cierto equipo que ha descendido, ¿ya? Pero, ante eso Estados Unidos también o Argentina va a apelar a la defensa latinoamericana. Y es así que Perú sale precisamente en apoyo argentino. ¿Qué es lo que va a terminar haciendo Perú? Perú va a terminar vendiéndole, no regalándole, vendiéndole aviones a Argentina, pero a muy bajo precio, a un precio simbólico. Vamos a suponer que un avión, que son los aviones Mirage de fabricación francesa, nos terminaron costando a nosotros, vamos a poner un precio, ¿ya? A $1 millón, nosotros se lo vendimos a Argentina por 10.000 soles, ¿ya? Se lo vendimos con una suerte de apoyo a un país vecino y lo terminamos enviando vía Bolivia, ya a bajo vuelo para que no se supiera el caso. Pero así como Argentina apoya a Perú en la guerra de las Malvinas, Chile, miserables, van a terminar haciendo un apoyo de inteligencia interceptando comunicaciones a favor de Inglaterra. Pues bueno, con el apoyo peruano de llevarle los aviones, preparar precisamente los aviones argentinos para que sepan manejar los aviones, siguen la guerra que van a tener con los ingleses y van a perder, ya van a perder. Pierden la guerra de Malvinas, para los argentinos termina siendo un duro golpe, pero para los militares terminó siendo muy beneficioso porque terminaron saliendo como los defensores de la soberanía, los que quieren recuperar el territorio que era suyo, y por lo tanto el pueblo argentino los quiere. ¿Ya? Recuerden que quien le pone fin a esa guerra es Diego Armando Maradona en México 86, cuando le termina metiendo 2 goles en cuarto de final a Inglaterra y lo desclasifica el Mundial y Maradona se vuelve Dios. ¿Ya? Eso es Eso lo que... estaba pensando. Ese es justamente por el hecho por el cual lo terminan poniendo Maradona como la gran figura, ¿no? Si lo han visto en estos días con la muerte del Diego, ya como en todos los estados del mundo se le ha rendido ofrenda, era un excelente jugador, no hay nada que discutirle, pero en Argentina es casi Dios, ya se han visto las noticias, los periodistas deportivos y los periodistas lloraban cuando se enteraban de la noticia argentina en vivo, ya yo tengo algunos amigos argentinos que también lo ponían como si se hubiese muerto un amigo, un familiar muy cercano, lo sentían mucho, ya, porque han ido creciendo con esa imagen de Armando Maradona como un ídolo pop, ¿ya? Porque en realidad termina siendo eso, un ídolo muy raro, ¿ya? Pero que representa alguien de un sector popular que terminó encabezando, ¿ya? O que terminó siendo el caudillo de una generación, no solamente porque le gana a los ingleses y gana un mundial, sino porque sale adelante, porque se hace muy conocido, porque termina siendo famoso a nivel mundial, porque es el que tenía los pantalones para poder sacar a un equipo adelante y llevarlos al triunfo. Y esa idea precisamente, sobre él se han ido construyendo un montón de cosas. Hasta iglesia tiene, no sé si lo habrán escuchado, es la iglesia maradoniana. Es todo un ídolo particular. Pero regresando para la historia del Perú, el Perú es el país que apoya a Argentina
en la guerra. Y Argentina siempre se lo agradeció al Perú públicamente. Yo solamente tengo un pero con eso. El único pero es que en la guerra de Tiwinza del año 95 del Perú y el Ecuador, los miserables, ya porque no se le puede decir menos, de los argentinos le van a terminar vendiendo armas a Ecuador. Y por eso que el presidente Menem de Argentina terminó siendo procesado legalmente por esa venta irregular de armamentos. Pero bueno, pero bueno, sin duda, saliendo de esto, hay un tema más antes de entrar a Sendero. Está el tema del mega niño, el fenómeno del niño, que es un problema que hemos visto ya terminando el ciclo, ya que hemos visto varias veces. El fenómeno del niño es muy recurrente, es parte de nuestra geografía. Pero han habido 4 fenómenos del niño muy fuertes durante el siglo XX. 1925, 1983, 1997-98 y el del año 2017. Esos son los 4 meganiños desde el siglo XX hasta el siglo XXI y seguramente van a terminar apareciendo más. ¿Por qué se les dice meganiños? Porque son niños de alta intensidad, ¿ya? O de alta magnitud que generan grandísimas inundaciones en el norte con, ya sabemos, huaicos, con grandes precipitaciones, con un calor muy intenso, y por esto mismo se afecta a la agricultura, se terminan destruyendo las carreteras, y esto va a terminar perjudicando el precio de los productos de primera necesidad, el comercio interno, etc. Entonces el Perú era un hervidero de problemas, ¿ya? Fenómeno del niño, alza el precio de los productos, dependencia del capital extranjero, reducción de los préstamos, paralización de las obras públicas, conflicto internacional, pero el conflicto que se iba haciendo más bravo era el conflicto armado interno. Ahí es donde viene precisamente esta situación. Ahí también entra otro tema, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó en la década de los 80? Mira, una forma plana de poder llamarlo, o sea, una forma así objetiva, de objetivo y clara, sin, digamos, posiciones ideológicas, es conflicto armado interno. El conflicto armado interno es cualquier tipo de enfrentamiento, y acá lo que hubo fue un enfrentamiento. Está Sendero Luminoso, que comienza sus acciones violentas en el año 1980, declarando la guerra al Estado. Y el Estado, que viene teniendo el ejercicio legítimo de la violencia a través de la policía, el ejército y sus leyes, va a terminar enfrentando a Sendero, que termina intentando amenazar al Estado que él defiende. Ese es el conflicto armado interno. Ahora, profe, ¿terrorismo o no terrorismo? Sí, por supuesto que sí, ya, por supuesto que sí. Pero, ¿qué cosa es esto? Lo que pasa es que se le conoce como terrorismo cuando se van a terminar aplicando tácticas que generen terror entre la población para que la población considere que el Estado, el sistema de gobierno en el cual ellos se encuentran es ineficiente. Eso es lo que busca la práctica terrorista. ¿Qué cosa es lo que va a terminar haciendo Sendero? Sendero Luminoso, Sendero Luminoso, vamos a retroceder un poquito antes del año 80. ¿Cómo nace este grupo? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el Partido Socialista del Perú, fundado por Mariátegui, a su muerte, ya le hemos dicho esto antes también, va a terminar cambiando hacia el Partido Comunista del Perú con una fuerte influencia de la Unión Soviética. Pero, como el comunismo mundial comienza a tener ya variantes, sobre todo con la Revolución China o con la de otros países, este Partido Comunista del Perú se comienza a fracturar en muchas células. Están digamos, los más conocidos son los moscovitas, o sea, los pro Unión Soviética, los pequineses o por chinos, los albaneses, ya, y demás grupos. Pero dentro de cada uno de ellos también hay facciones y facciones, ruptura de ruptura de ruptura, atomizaciones del Partido Comunista. Uno de ellos, de tendencia pro-china o maoísta, termina siendo dirigida por parte del profesor de filosofía en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que termina siendo Abimael Guzmán Reynoso. Abimael Guzmán va a terminar siendo profesor y con fuerte influencia política en esta casa de estudios. Él, como muchos comunistas, consideraban de que el camino hacia el poder o el camino hacia tomar el control del gobierno o el Estado termina siendo no por las elecciones democráticas, ya no por un proceso electoral, porque participar en la democracia liberal implicaría respaldar este sistema de gobierno o este modelo económico. Así que consideran de que se tenía que hacer a través de una violencia revolucionaria, tomar las armas, enfrentarse a la democracia y tomar el control del gobierno para establecer un gobierno proletario, idea comunista. Este grupo radical es el que va a tener a Abimael. Abimael dijo, vamos a la lucha armada y todo el mundo se sumó. No, fue un trabajo político lento primero. En la universidad él va a terminar generando sus grupos, ¿ya?
y va a terminar logrando tener el respaldo para lograr el decanato o la dirección de la Facultad de Educación. Y la Facultad de Educación va a terminar intentando jalar estudiantes y profesores hacia su propuesta. Para quien estuvo precisamente de su lado, lo que él va a terminar haciendo es ir generando una consigna, que es la ideologización a los estudiantes de educación, para que ellos ideologizados comiencen a promover la misma entre la población. En el verano, ya de la década de los años 60 y 70, se venían dando algo así como acercamiento popular, una suerte de extensión de las clases para terminar alfabetizando a las zonas rurales, a las zonas más empobrecidas de Ayacucho, en donde les iban metiendo letra política, ideología. Para la década del 70 ya se fue preparando lo que ellos van a llamar luego como la lucha armada. Fueron ideologizando gente y a los más cercanos los fueron preparando precisamente en uso de armamento. Abimael se va a China, ¿ya? Y él, como dice en sus memorias o en sus entrevistas, se sorprende de cómo todo explotaba, ¿ya? Porque todo podría ser explotable. Se podían hacer bombas caseras y terminar haciendo mucho ruido, ¿ya? Pues bueno, para todo este periodo de preparación, Abimael Guzmán incluso va a terminar siendo tomado prisionero, capturado precisamente por la policía y luego va a ser liberado. O sea, todavía la policía peruana no sabía lo que estaba por terminar desarrollándose. Cuando se producen las elecciones presidenciales de 1980, ¿ya? Y creo que esto les dije la vez pasada, en la localidad de Chuschi, comienza todo. Se quema la documentación electoral de este proceso y cuando se le pregunta a los militares qué ha pasado, solamente consideraron que era un grupo de personas opuestas al retorno a la democracia. No entendían más porque Sendero todavía no se estaba haciendo notar mucho. Desde ahí comenzará lo que ellos llaman como el inicio de la lucha armada. ¿Qué está haciendo Sendero ahora en Ayacucho? Sendero lo que literalmente está haciendo es intentar hacer un reemplazo del Estado. Entonces ellos intentaban eliminar el Estado burgués, ya revolucionario liberal, revisionario liberal. ¿Cómo? Agarrando a sus alcaldes o a los jueces y los asesinaban o los amedrentaban para que dejen los cargos. Y estos cargos comenzaban a ser copados por gente ligada a Sendero Luminoso. Estamos hablando no de ciudades como Huamanga, estamos hablando de pueblos primero, ya de lugares alejados, tomando en cuenta que Ayacucho terminaba siendo el segundo departamento con mayor pobreza extrema en el país, ¿ya? Ahora, Sendero Luminoso comienza a hacer ello, pero también le comienza a meter letra a la gente. Otro dato más antes de hablar de eso. Sendero también va ganando gente. ¿Cómo? Lo que pasa es que en la sierra hay muchas comunidades campesinas. Entonces está una comunidad A y una comunidad B que están en disputa o en litigio por tierras. Pero la comunidad B tiene 200 pobladores y la comunidad A tiene 600. ¿No? Lo que hacía Sendero era unirse a los de la comunidad A y terminar apoyándole en acciones violentas contra los de la comunidad B. Les pegaban, los botaban, los desplazaban o los mataban. Y las tierras ahora pasaban a la comunidad que era aliada de Sendero. Así terminaban haciendo sus lazos políticos o diplomáticos. Cuando comienzan a matar a funcionarios del gobierno y comienza a entrar la policía a investigar, la policía y el ejército habían sido preparados en la década del 60 y del 70 para poder enfrentar grupos guerrilleros, como por ejemplo las guerrillas del MIR o del ELN, o una revolución al estilo cubana. Es decir, ellos están esperando de que venga un grupo uniformado, armado, ya para poder hacer una confrontación directa. Pero Sendero no era eso, ya Sendero terminaba siendo, senderista podía ser cualquier persona que se ha sumado a su propuesta ideológica y política, pero no viene teniendo un uniforme, eran civiles, comunes y corrientes, ya. Entonces ellos no entienden a qué se están enfrentando porque no pueden ver a quién se enfrentan directamente. ¿Qué va a pasar a continuación? Otro evento importante de este proceso es que se va a terminar generando, un fuerte enfrentamiento en las provincias. ¿Cómo así? Ya, ¿cómo así? Llegan los policías a hacer investigaciones y, por ejemplo, este grupo policial se terminaba parando en una tiendecita, ya una tienda clásica de provincias con productos vencidos. Llegaban por allá, el policía se ponía a hablar un rato con la persona que atiende, porque están haciendo ahora o quieren sacar algún tipo de información, y un senderista, que nadie sabía que lo era, te está viendo. Al día siguiente, esa persona, la persona que está vendiendo la bodega, aparecía muerta en la plaza, ya con un cartel que decía "así mueren los soplones". Entonces la policía, repito, no sabía a quién enfrentarse. Estaba entrando ciego precisamente a esta nueva realidad. Entre el año 80 y el año 82, el Estado no sabe muy bien cómo actuar. Consideran un montón de cosas, ¿ya? Hay gente que está contra la democracia,
grupos insurrectos pero esparcidos, o terminaban hablando de abigeos que terminaban robando ganado, pero todavía no veían la dimensión de la propuesta de lo que Sendero Luminoso estaba planteando, que era hacerle una guerra al Estado mediante acciones terroristas e intentar tomar el control del Estado con una propuesta provincial de tu campesino excluido, tu joven excluido, puedes terminar siendo parte del nuevo Estado revolucionario. E iban jalando gente, e iban jalando gente. Eso es del 80 al 82. En el 83 la cosa comienza a ser diferente. ¿Por qué? Porque ante el hecho de que Sendero Luminoso va creciendo y se va haciendo más violento y el Estado no termina tomando medidas, digamos, que le permitan frenar a Sendero Luminoso, en el año 83 comienza a entrar el ejército. Y cuando entra el ejército a tomar el control de las ciudades, a intentar frenar a Sendero Luminoso, la cosa cambia. Y siempre le hago una diferencia entre policía y militar. El policía va y te mete vara, ya te bomba lacrimógena, ya te termina evitando, frenando. Hay un servicio, un trabajo inteligente también para poder frenar eso. El militar no, el militar va y te mete balas de frente, y si mueres, mueres, para que te sublevas. Eso es lo que comienza a suceder. Pero cuando el ejército entra mucho más violento, hay varios inconvenientes. De acuerdo a las reglas antiguerrilleras de los años 60 y 70, ¿ya? ¿Qué es lo que tenía que hacer el ejército? En el ejército no podían haber, por ejemplo, militares, ya militares pertenecientes a la zona donde se va a terminar haciendo una incursión. Entonces no podía haber un ayacuchano, ya un ayacuchano entre los militares que van a terminar participando en esta incursión militar. Bueno, por una cuestión lógica, porque tú podías terminar encontrando a alguien, por ejemplo, conocido o un familiar o un amigo de, al cual no vas a poder terminar reprimiendo porque es una persona conocida y entran los escrúpulos humanos. Entonces decía, no, tienen que ser, si es en la sierra el tema, entonces que vaya gente a la costa. Y la mayoría de los militares terminaba no siendo quechua hablante. Y por lo tanto, cuando iban a pedir información, no le entendían, porque mucha de la gente en las provincias, zona rural, campesina, era quechua hablante. Entonces, cuando venían los militares, ya venían los militares y decían, ¿a qué me enfrento? No veo un enemigo. Así que chapaban un montón de campesinos de una comunidad. ¿Qué es lo que hago yo? Voy, ya, y ya, forma de decirle a los terroristas, a los senderistas. Y los senderistas tienen algo llamado con el nombre de regla de oro. Y la regla de oro número uno es que no se termina, ¿cómo se puede decir? Echando a alguien que es del mismo grupo, ¿ya? Yo no digo que soy senderista, ni digo precisamente quién más lo es, así que yo, calladito. De los militares entendían como, calladito, no quiere decir, seguramente porque eres terruco, pues. Y como no sé quién de ustedes es, si nadie quiere hablar, entonces los mato a los 50. Si de los 50 hay uno o dos terrucos, ya es ganancia, pues, porque estoy ganándole a dos. Eso termina siendo un punto que va generando complicaciones. Porque mientras que el ejército entendía que ya mató a dos terrucos y los está debilitando, Sendero venía con un discurso, ya ves, ese es el viejo estado del cual yo siempre te he hablado, es el viejo estado que no te da nada, que te reprime cuando terminas reclamando y que termina matando porque tienes una idea contraria a ella. Entonces, ponte contra ellos y ponte a mi favor, hay que hacerle la guerra al viejo estado. Y Sendero Luminoso comenzaba a ganar fuerza. Las medidas represivas del gobierno, en lugar de debilitar a Sendero, los terminaban haciendo más fuerte. En el año 84 aparece un segundo grupo, más influenciado por la Revolución Cubana, que termina siendo el movimiento revolucionario Tupac Amaru, dirigido por Víctor Polay Campos. Y esto ya hace de que el panorama de la vida política peruana termine siendo mucho más complicado, porque no solamente hay crisis económica, sino que a eso súmale, insisto, ya el tema de la violencia subversiva o terrorista que va creciendo. Ya hay un gobierno peruano con una crisis económica y poco eficiente en la lucha contra la subversión. Para el año 85, Belaúnde terminó siendo un personaje que no estaba resolviendo los problemas. Se convocan elecciones presidenciales y en el año 85 dos candidatos. Te hablé de uno, el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingam, de la Izquierda Unida, ¿ya? Y el otro va a terminar siendo Alan García Pérez. Después de la pugna política ya en el APRA por el liderazgo, eh, termina destacando mucho este pata que está acá, ¿ya? Que termina siendo Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez es, digamos, el intelectual del APRA, terminó estudiando como 18 carreras universitarias, y tú todavía no ingresas a la universidad, ¿ya? Terminó siendo, no me acuerdo si 2 o 3 veces rector de San Marcos, ¿ya? Y él termina siendo, digamos, el grupo favorecido dentro de esta pugna. Y él va a terminar siendo uno de los defensores del
joven alumno de Víctor Raúl de la Torre con una gran capacidad oratoria y de convencimiento, que es Alan García Pérez. Alan García, con su capacidad, insisto, ya oratoria, va a terminar obteniendo una gran cantidad de respaldo para las elecciones presidenciales del año 85. En las elecciones se utilizan dos viejas frases del APRA, que el APRA es el partido del pueblo y que solo el APRA salvará el Perú. Y estas dos cosas yo te las he mencionado antes. ¿Por qué la idea de solo el APRA salvará el Perú terminaba teniendo cierto respaldo? Uno, porque ya habían gobernado todas las tendencias políticas habidas y por haber. Habían establecido o habían gobernado desde que el APRA existe, habían gobiernos democráticos como los de Prado o Bustamante, ¿ya? O como los de Belaúnde, y habían gobiernos autoritarios como los de Sánchez Cerro, Benavides, Odría o Velasco, ¿ya? Existían gobiernos civiles, gobiernos militares, de tendencia de derecha progresista como Prado Belaúnde, o por ejemplo podías encontrar de derecha conservadora, oligárquica como los de Odría o Sánchez Cerro. Podrías encontrar gobiernos de tendencia medio izquierdista como Velasco, pero ninguno de ellos había logrado solucionar el problema del país. Así que por lo tanto, vuelve a la palestra la vieja frase, solo el APRA salvará el Perú. Todos los partidos ya tuvieron su oportunidad, ninguno ha resuelto el problema, déjamelo a mí. Así que por lo tanto, insisto, un joven de Alan García con una gran capacidad oratoria va a terminar teniendo ya el respaldo de la población. Profesor, ¿cómo ganó? Bueno, ganó en primera vuelta, aunque no ganó en primera vuelta. ¿Cómo es eso? De acuerdo a la Constitución del año 79, para poder llegar a ser presidente, tú tendrías que tener ya no un tercio de los votos como se pedía antes, sino tenías que tener el 50% más uno. Si no tienes eso, segunda vuelta electoral entre los dos candidatos con más votos, que es lo que hasta ahorita se mantiene vigente. Para la primera vuelta del año 85, Alan García tiene 48% de los votos, Barrantes viene teniendo como el 24, el 26%, y el mismo Barrantes dijo estoicamente, ¿para qué voy a terminar compitiendo en la segunda vuelta electoral si al señor García le faltan 2%, que es muy fácilmente obtenible, y a mí me falta el 25%? Voy a terminar perdiendo las elecciones, el Estado va a terminar perdiendo plata en un proceso electoral que es estéril, y ese dinero se necesita ante la crisis económica que tenemos. Yo me retiro, no participo. Así que Caballero se retiró y Alan García por eso, que no tuvo la necesidad de una segunda vuelta electoral. Cuando llega al gobierno, Alan García, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, primero, antes de eso, Alan García, te había explicado que ahí a la Torre había hecho alianzas con los grupos empresariales comprados y hasta con el grupo militar como Morales Bermúdez. Entonces, esos respaldos ya permitió de que por lo tanto no haya tanta crítica contra el APRA, tanta oposición ante el APRA para poder llegar al gobierno. Pero Alan García también muy hábilmente, antes de llegar a la presidencia, se alió con los denominados 12 apóstoles. ¿Quiénes eran los 12 apóstoles? Los 12 apóstoles terminaban siendo los empresarios más ricos e influyentes del país, que van a terminar haciéndose aliados del gobierno, que Alan García los termina jalando. ¿Quiénes eran esos? Bueno, los hombres más ricos de ese momento terminaban siendo Dionisio Romero, ya que terminaba siendo el dueño del Banco de Crédito, o terminaban siendo los hermanos Brescia, dueños de Breca y de Daza, que terminan siendo una corporación económica poderosa, y Daza o Taza termina siendo la empresa pesquera más importante de América y una de las más importantes del mundo. Estaban los hermanos Delgado Parker, ya con ellos dos. Uno es dueño del Canal 5, o era dueño del Canal 5, y el otro era dueño de RPP. Estaba Baruch Ibcher, ya dueño de Colchones Paraíso del Canal 2. Estaban, por ejemplo, los hermanos Picasso, que eran dueños del Banco Latino, y así hay varios personajes más. Entonces, él se hace aliado de estos dos empresarios poderosos, y como Alan García tenía una retórica mesiánica del salvador del país, solo el APRA salvará al Perú, con él a la cabeza, entonces si Alan García era el Mesías o Jesús, los otros eran los 12 apóstoles, así se les terminó llamando. Cuando Alan García llega al gobierno, ¿qué es lo primero que hace? Su primera medida, así como la de Belaúnde fue devolver los medios de comunicación, su primera medida fue la que está en el segundo punto acá. Duplicó los salarios ya de los trabajadores públicos, es decir, de todos los que terminaban dependiendo del gobierno, y congeló el precio de los alimentos de primera necesidad, o sea, comenzó a dar subsidios. Profesor, ¿por qué esa medida terminó siendo importante? Porque siempre en el Perú, ya las familias, sobre todo las familias más pobres, siempre han estado viviendo, sobreviviendo, ya, y jugando a ver si llega al fin de mes.
Pero lo que hace el gobierno es, ya no te pago tus 1.000 soles mensuales, supongamos eso, ¿no? Sueldo mínimo ya no va a ser 1.000 soles, van a ser 2.000, ¿ya? Normalmente cuando te subían el precio del salario o los ingresos por salario, te van a terminar subiendo el precio de los alimentos. Pero lo que hizo el gobierno fue aumentar el salario y congelar el precio de los alimentos. De tal manera que tú podías comprar, comprar y siempre había plata. Y eso era raro en el Perú, que haya plata en el bolsillo. ¿Cuál era la idea de Alan García? Bueno, la idea de Alan García era que con eso se iba a terminar alentando ¿cómo se llama? El consumo interno. Que la gente iba a tener plata para poder comprar, comprar, comprar y por lo tanto iba a haber una dinamización de la actividad comercial. Segundo, que la gente que tuviera negocios se va a ver beneficiada porque va a vender, 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 porque la gente puede terminar comprando. Tercero, no solamente vas a terminar gastando, ya seas, digamos, persona de pie que compra o una persona que vende productos, sino que vas a poder tener una mayor capacidad de ahorro y con esa capacidad de ahorro vas a poder hacer mayor cantidad de negocios. Pero hay algo que no entiendo. ¿Y de dónde sale tanta plata que el gobierno está ofreciendo? Es que el gobierno lo que va a comenzar a hacer es echar mano de las reservas del Estado, de las reservas internacionales. Saca dinero, saca dinero, saca dinero, saca dinero, lo mete al mercado. Cuando la gente le decía, Alan, pero estás equivocado, Alan García decía, no te preocupes, como la gente va a terminar comprando más y los empresarios van a tener más ahorros y van a hacer nuevas inversiones, estas empresas van a terminar pagando de más impuestos y por lo tanto así se va a terminar subsanando ese tema. Si uno lo pone en el papelito, parece bonito, pero los mismos economistas experimentados le decían, eso no va a terminar resultando por tanto tiempo. Pero Alan García se empecinó en la situación. La pregunta que hay que hacernos es, ¿y la población estaba de acuerdo o no? Vuelvo a repetir, pregunta a la gente si no está de acuerdo con que le dupliquen el salario, a pesar de que se le diga que eso va a terminar generando problemas económicos para luego. Es como, por ejemplo, el tema de la AFP y la ONP, ¿ya? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Bueno, ante la crisis económica hay mucha gente que no tiene plata porque no está trabajando de manera formal y el Congreso a la fuerza dijo, ¿no? Ya, te puedes terminar retirando el 20% de tu AFP y ahora puedes terminar retirando 10.000 soles más, 17.000 soles más. Pero la gente dice, bueno, 17.000 soles son 17.000 soles, papi, yo termino sacando la plata de una vez, pero luego cuando venga su jubilación se van a ir al diablo. ¿Ya? Ahí viene el problema. No es una bomba de tiempo. Es una solución para ahorita, pero que va a generar problemas para luego. Lo mismo con la ONP. Si no has invertido hace tanto tiempo, o no te están pagando, o no vas a tener suficiente dinero para poder cobrar, entonces te damos 4.000 soles en líquido. Entonces la gente dice, ya, pégame 4.000 soles. Pero el problema es que no va a terminar recibiendo una jubilación luego. Complicaciones. Eso va a ser una bomba de tiempo, acuérdense de mí. Y eso es lo que pasó con Alan. Al principio la gente está contenta, pero el gobierno está gastando y gastando y gastando dinero. No es la única forma que hace también el gobierno. Como está congelando el precio de los alimentos o los productos de primera necesidad, eso se le llama con el nombre de control de precios y subsidios, ¿ya? Pero además de eso se va a terminar estableciendo el llamado dólar MUC o moneda única de cambio. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? El gobierno peruano recibe de los Estados Unidos dólares a un precio especial. Y lo que va a hacer el gobierno peruano es agarrar esos dólares y los va a terminar prestando. ¿A quién se lo prestaba? Bueno, se lo prestó a los 12 apóstoles. Esa era la idea original, que los grandes empresarios del país terminen recibiendo una gran cantidad de dinero con una tasa de interés baja o cero, para que con ese dinero terminen haciendo obras o terminen haciendo empresa y terminen generando una mayor cantidad de puestos de trabajo. ¿Cuál era el inconveniente? El inconveniente terminaba siendo que los empresarios terminaban recibiendo el dinero, muchos de ellos no hicieron ninguna obra y le tiraron cabeza al gobierno. Ya, y le tiraron cabeza al gobierno. Y Alan García desde ese momento comienza a desconfiar del empresariado, ya, del alto empresariado. Es una pregunta, ¿y solamente se prestaba dinero a la élite? No, también se le terminó prestando dinero a los sectores más bajos. Por ejemplo, si tú eras un ambulante y venías teniendo tu plástico azul en la avenida Bancay para poder vender jeans, ¿ya? Pues el gobierno venía y te decía, ¿necesitas préstamo? ¿Ya? Yo decía, sí, necesito. ¿Ya? ¿Cuánto necesitas? Yo no le voy a decir que necesito $1.000.000 porque no me lo van a prestar. Yo necesito 700 soles para poder comprar mis jeans y para poder venderlos y con las ganancias te pago el préstamo. Y el gobierno decía, ya, te presto. Mi tasa de interés es 2%, 3%. Bajísimo, ya bajísimo. Entonces, para un empresario de ese vuelo, terminaba siendo un buen apoyo el financiamiento por parte del gobierno y se encargaban de pagar puntualmente, porque yo necesito siempre de que los préstamos entren para poder hacer la compra, ¿ya? Entonces, ellos sí pagan, pero no estamos hablando pues de cifras millonarias como van a ser los grandes empresarios. Para el año de 1986, un año nada más,
El gobierno se ha dado cuenta que esta idea de sacar dinero, poner en el mercado, pagando el doble salario, congelando el precio de los productos y todo lo demás, no da resultados. El dinero se está perdiendo. Entonces el gobierno de Alan García toma una medida audaz, ¿ya? Que fue una tontería. Fue lo siguiente: Alan García, en su capacidad retórica y en su afán de figuretismo, lo que hizo fue dar un discurso en la sesión anual de la ONU, ¿ya? De líderes de la ONU, para terminar planteando de que el gran tirano del mundo terminaba siendo el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional obliga a los países pobres, como el Perú, a terminar pagando ya su deuda externa con el 10% de los ingresos por el Producto Bruto Interno. Así que esto no se iba a hacer, Perú no lo iba a aceptar. Así que solamente íbamos a terminar pagando, ya pagando por concepto de deuda externa el 10% de lo que tengamos como ingresos por exportaciones. En el Fondo Monetario Internacional, ya, si bien fue aplaudido por los países, nadie más lo siguió. ¿Ya? Y el Fondo Monetario Internacional le dijo al Perú: ¿sabes qué, Perú? Tú tienes un acuerdo conmigo, ¿ya? Es el 10% del PBI. Si no me lo quieres pagar, no me pagues nada, ¿ya? Nada, no te voy a aceptar otro pago. Agarra tu plata y métetela en el bolsillo, porque no te va a terminar aceptando. Entonces, ¿esto qué generó? Dos cosas. Primero, que el gobierno dé a notar de que, uno, si bien acepta la inversión extranjera, y eso lo convertía en un gobierno de carácter liberal. Segundo, el Estado intervenía mucho en la economía con los subsidios, el control de precios, etcétera. Y además tenemos unas empresas estatizadas de la época del gobierno militar súper ineficientes. Por eso se hablaba de que el Perú tenía una economía liberal heterodoxa. No seguía al pie de la letra lo que nos decía el Fondo Monetario, ortodoxo como Belaunde, sino que terminaba teniendo sus propios caminos, ¿ya? Como los subsidios, ya con Alan García. El Fondo Monetario nos terminó convirtiendo en un país inelegible para préstamos e inversiones. Es decir, el Fondo Monetario y el Banco Mundial no nos van a prestar plata. Y si algún inversionista extranjero quería invertir en el Perú y le consultaba al Fondo Monetario en qué país puede invertir, el Fondo Monetario le decía: invierte en Ruanda si quieres que esté en guerra civil, pero no en el Perú, porque en el Perú no cumplen sus acuerdos. Es decir, el Perú fue un paria internacional, un país aislado del sistema financiero. Pero a la población no le afectaba, porque los precios de los productos seguían siendo el mismo y la gente terminaba ganando sus salarios altos. Entonces, no interesa la crisis internacional mientras que la gente tenga dinero en el bolsillo, a pesar de que solamente sea una burbuja. Año 87, el gobierno de Alan García entra en más problemas. No tiene dinero. ¿Dónde hay dinero? Decía él. Bueno, en los bancos privados. Entonces el gobierno de Alan García decide realizar el intento de estatización de la banca mediante una propuesta hacia el legislativo. Cuando se está debatiendo en el Congreso, ¿ya?, la estatización de la banca, bueno, los dueños de los bancos evidentemente no están de acuerdo y van a terminar moviendo todas sus fichas. ¿A qué me refiero? A que los trabajadores, los sindicatos de los bancos, que eran muy fuertes, van a terminar haciendo protestas muy fuertes y numerosas en las calles. Pero además de eso, van a terminar respaldándose en un intelectual muy reconocido que termina siendo Mario Vargas Llosa, quien va a terminar planteando de que el problema que terminamos teniendo es el ineficiente Estado ya que tiene el Perú, lo cual era real. Y él terminaba considerando, por lo tanto, de que más que el Estado intervenga mucho en la economía, lo que hay que terminar permitiendo es que la economía ya tenga su propio rumbo, donde las ganancias del Estado terminen pasando para poder hacer obras públicas, para poder hacer escuelas, para poder generar el tema educativo, para terminar generando financiamiento por ese lado, por el tema social, pero que no intervenga en la economía. Y ese es el llamado modelo neoliberal. Mario Vargas Llosa critica la estatización de la banca y va a terminar debilitando muchísimo la imagen de Alan García Pérez. Y se vuelve Mario Vargas Llosa en un, digamos, líder ya respaldado por los grupos de poder económico para que sea candidato a la presidencia de la República para el año 1990. Ese es otro cantar. Pero, ¿qué pasó ahora? No tiene el dinero de la banca. ¿Ya? El ministro de Economía de ese entonces, que era Luis Alba Castro, si no me falla la memoria, al darse cuenta de que la situación económica del Perú era insostenible, Luis Alba Castro se retira del Ministerio de Economía, ¿ya?, antes de que venga la crisis económica. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? El gobierno de Alan García le va a decir al Fondo Monetario y al Banco Mundial: por favor, préstenme plata. Y es decir, no te voy a prestar porque tú no has terminado pagando la deuda, pero yo puedo hacer todo lo que ustedes me han dicho. Y Alan García, con una forma de ganarse su aprobación, ¿qué es lo que hace? Elimina los subsidios. Y cuando los eliminó, después de tenerlos controlados durante 2 años, ¿qué pasó con el precio de los productos? Comenzaron a subir. Y no comenzaron a subir, insisto, ni 100% ni 2%.
ya ni 200, 500, 700, 800. Eso se le llama procesos de hiperinflación, ya, de hiperinflación. Hay una superinflación, una tremenda devaluación monetaria y la situación económica social se va a hacer muy dura. Los precios de los productos son inalcanzables. La moneda se devalúa duramente. Pregúntale, tal vez no a tus padres, sino a tus abuelos. Ya en esa época, yo recuerdo siempre esto y siempre lo digo, mi viejo se iba a terminar cobrando su salario con su maletín, con los que se iba a jugar fútbol también, unas maletas grandes, ya y les daban sus intis, que cada vez estaban más devaluados. Los intis pasaron de inti a cientos de intis, a miles de intis y a millones de intis. Se devaluó casi como los pesos de Venezuela, los bolívares venezolanos. Comenzaron a devaluarse de manera escalonada. La moneda se devaluaba no por mes, ya la moneda se devaluaba por horas. Lo que tú tenías que hacer, ya lo que tenías que hacer era cobrar tu salario e irte corriendo a un banco a cambiarlo a dólares para que se pueda mantener el precio del salario que estás cobrando. Las colas en los bancos eran interminables y no te pagaban mucho. Así que apareció el llamado dólar paralelo, el que comprabas en la calle, principalmente de una avenida que se llamaba Ocoña, a final de Girón de la Unión, cerca de la Plaza San Martín. Muchos de estos dólares que se terminaban vendiendo terminaban siendo dólares lavados. Eso como se tocó con detergente. No, se le llama dólar o moneda lavada cuando termina siendo moneda que ingresó de manera ilegal al país. Durante este periodo, el narcotráfico ha terminado creciendo una barbaridad. Ya era fuerte desde antes el tema de la venta de cocaína o de pasta básica. Y los vendedores de droga lo que conseguían era dólares desde Estados Unidos. Y yo lo que quiero es que estas ganancias se terminen formalizando. Así que terminaba haciendo mi casa de cambio y terminaba recibiendo intis y terminaba vendiendo dólares. De esa manera yo terminaba limpiando mis ganancias. Eso se le llama limpieza del dinero o blanquear el dinero. Y esto es lo que se hacía durante el gobierno de Alan García. La gente se iba a Ocoña a comprar dólares que eran, repito, de manera ilegal, pero la situación estaba súper complicada, ya, súper complicada. Como el gobierno no tiene plata, también se frenan las obras públicas. O sea, no van a poder haber construcciones y por lo tanto los puestos de trabajo se terminan paralizando duramente. Yo no sé si has visto, y te lo he comentado en alguna clase, que en estas fechas, ya, bueno, desde hace ya un par de meses atrás, en muchos municipios se han comenzado a poner gente que termina trabajando en las calles, limpiando los parques, limpiando las pistas, pintando las vereditas o las bermas de color amarillo. No sé si has visto eso. Esto es lo que se hizo en el gobierno de Alan García con un sistema llamado PAIT, ¿ya? El programa de asistencia del trabajo temporal, algo así, ¿ya? Y era como una forma de darle puesto de trabajo porque el tema del desempleo se hizo muy alto por la crisis económica, ¿ya? Acá te ponen un dato, dice, hay una devaluación monetaria y la dolarización. ¿Cómo es esto de la dolarización? Ah, profe, lo que me estás explicando es que se compran mucho dólar. Sí, ¿sabes por qué? La dolarización de un país se termina siendo uno, porque el gobierno ya decide cambiar ya su moneda local por el dólar norteamericano, o porque la misma gente desconfía de su moneda local y prefiere tener una moneda más fuerte como el dólar. Acá se hizo lo segundo, acá no se cambia ya la moneda nacional por el dólar como lo hizo Ecuador en algún momento y lo sigue teniendo vigente, sino que para nosotros ya el dólar va a terminar siendo producto de la aceptación popular. La gente no reconocía al INTI prácticamente porque valía menos que billete de monopolio. Ya aparecen los paquetazos. ¿Qué era el paquetazo? Te lo dije hace un rato. Era esta alza del precio de los productos de manera permanente. A eso súmale otros aspectos. Ya perdí terminando la clase de hoy. Súmale como aspecto, ya súmale como aspecto, ya, súmale como aspecto el tema de Sendero o el terrorismo. Sendero Luminoso se fue haciendo cada vez más fuerte. Más crisis del Estado, más crisis del sistema. El discurso de Sendero terminaba teniendo mayor cantidad de peso, ¿no? Este sistema no funciona, nos lleva a la crisis, no nos apoya, son violentos contra nosotros. Viva la lucha armada. Para el año 1987 se van a terminar tomando dos medidas audaces por parte del gobierno de Alan García. Uno, hasta ese momento habían tres grupos policiales: Guardia Republicana, Guardia Civil, Policía de Investigación del Perú, que venían funcionando cada uno por su cuenta. Lo que hace el gobierno es juntarlas y se crea la Policía Nacional de Perú, ¿ya? Para terminar teniendo un trabajo de inteligencia y un trabajo directo de choque para poder frenar a Sendero Luminoso. Pero dentro de esto aparece el llamado GEIN, ¿ya? El GEIN termina siendo el Grupo Especial de Inteligencia.
Y el Grupo Especial de Inteligencia se encargaba de ¿qué? Se encargaba de ir analizando a Sendero Luminoso para ver cuáles eran sus puntos débiles. En el año 1987, Sendero Luminoso termina dando a conocer públicamente de que había llegado el momento del equilibrio estratégico, que era, según Sendero Luminoso, el equilibrio estratégico era el momento en que la capacidad de fuerza, digamos, represiva, o sea, la cantidad de gente armada que venía teniendo Sendero Luminoso, era equiparable a la cantidad de gente armada que viene teniendo el Estado. Y por lo tanto, podríamos entrar en una lucha frontal, ya con, digamos, la última fase de la guerra subversiva, ya de Sendero Luminoso, para poder tomar el control del Estado. La verdad es que por más que lo dijeron, no era así, ¿ya? Por más que lo dijeron, lo que había pasado es que el ejército y la policía habían terminado con la violencia que habían desatado, habían reducido la influencia de Sendero Luminoso en la sierra centro-sur del país. En Ayacucho, Huancavelica, donde se habían hecho fuertes, los comienzan a retirar. Es como, están siendo sacados de su zona, lo que iban a decir es, no estoy perdiendo, simplemente estamos expandiéndonos, ¿ya? Era parte de su discurso. Lo que comienza a hacer Sendero es, por ejemplo, tener cada vez más fuerza en Lima. Y los mismos senderistas lo van a terminar diciendo luego, ¿eh? Van a terminar diciendo de que ellos casi no tenían mayor posibilidad de vencer. Lo que ellos querían hacer era simplemente hacer más bulla, más violencia, de la violencia, para que termine generándose la intervención. Ya antes te decía, Sendero Luminoso en el año 87 ya no tiene el mismo peso que antes, pero va a terminar trasladando la violencia hacia la capital, ya hacia la capital. Yo siempre menciono esto, Lima tiene muchos barrios rojos, ¿ya? Y barrios rojos terminaban siendo los lugares donde supuestamente Sendero tenía mucha influencia. De menor a mayor, ¿dónde es que Sendero viene teniendo fuerza, introduciéndose en las organizaciones de base como comunes populares, vasos de leche, organizaciones barriales y demás? Bueno, ya tienes Comas, ya Comas medio rojo, pero no solo está Comas, está San Martín de Porres, Independencia, ya sobre todo en la zona de los cerros, ya estás en Rima, pero en el Rima, en el Cerro San Cristóbal. Vienes teniendo, por ejemplo, ¿cuál más? Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, rojo. Santa Anita, rojo. Y el Agustino, rojísimo, ya. Seguramente el Agustino era uno de los puntos claves de Sendero Luminoso por su posición geográfica. Está cerca al centro de Lima, ¿ya? Y además está cerca a la vía panamericana, está cerca a la Tarjea para tener el control del agua. Es toda una suerte logística muy fuerte. Pero, así como tienes estos senderos, también se está infiltrando en organizaciones estudiantiles. Y cuando hablo de organizaciones estudiantiles me estoy refiriendo a el SUTES, por ejemplo, donde Sendero va a comenzar a tener fuerza, el sindicato de los profesores, pero también entran a las universidades. Y cuando digo universidad estoy hablando de todas, estoy hablando desde la católica, pasando por la UNI, pasando por San Marcos, pero más fuerte todavía en la Cantuta, donde había terminado estudiando la número 2 para ese entonces de Sendero, que era Elena Iparraguirre, ¿ya? Ese es un trauma que les ha quedado, ¿no? O sea, tú eres, y ya acostúmbrese, porque cuando tú digas soy de San Marcos, soy en la Cantuta, te rupo de frente, ¿ya? Cuando no era así, ¿ya? San Marcos siempre ha sido un crisol de ideas políticas y tú terminabas teniendo de todo. Tenía gente del APRA, tenía gente izquierda, terminabas teniendo gente de todas las izquierdas, había así por haber, y también había amerretistas y senderistas. En el caso de la universidad es ahí donde entra el GEIN, ya, de manera muy interesante. Antes, como tú eras muchos eran, lo que en algún momento escribió un profesor que se llamaba Los Jóvenes Rojos de San Marcos, mucha gente que venía de provincia y terminaba postulando a la universidad y terminaba entrando a la misma, muchos que estaban acá estaban desarraigados, fuera de su tierra, fuera de su familia, estaban solos, no pertenecen a ningún grupo. Entonces Sendero te iba captando, ya te terminaba metiendo a la lucha armada, porque ahora tú vas a ser parte clave del proceso revolucionario del país. La gente entraba, tú eras senderista, voy a ser parte de algo. Te metían a sendero y no ibas a conocer a Abimael, que te iban a dar un grupo así de volantes para que vayas a volantear por tu casa para la lucha armada.
Y si te chapaba un policía, ya repartiendo volantes para la lucha armada, pues te agarraban y te metían 20 años a la cárcel por repartir volantes por Gil, ya, por Gil. Pero era el Gil que lo que hace. Te agarraba, te chapaba, te metía a seguridad del Estado, te metía a golpe un par de semanas y luego de eso te liberaba. O sea, tú no hablabas dónde está Imael porque no sabes dónde está, ¿ya? Pero después de eso te liberaban y tú regresabas a la universidad todo chancado, magullado, no me agarró la represión del Estado opresor, ya el Estado opresor y me ha terminado golpeando, pero yo, regla de oro, no he dicho quién es senderista ni quién está conmigo, compañero. Entonces, un compañero que había sido bautizado por el Estado. Lo único que hacía el gobierno ahora, lo que hacía el GEIN era liberarte para comenzar a perseguirte, a chequearte. ¿Con quién te reúnes? Ya, con quiénes son tus iguales y quién termina siendo el coordinador de tu grupo. Y así van a comenzar a jalar la madeja poquito, 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 hasta terminar llegando a la cúpula de Sendero Luminoso. ¿Cuándo logran saber dónde está Ismael Guzmán? En el año 91. Después de 4 años de trabajo, lento, 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 van a terminar encontrando a los líderes de Sendero y los van a terminar capturando. Pero eso es algo que todavía te explico para el gobierno de Fujimori, que es la próxima clase. Como te decía hace un rato, se crea la Policía Nacional de Perú, se va a generar el Ministerio de Defensa. Una cuestión más, en el año 87, 88, Alan García, que se hacía llamar socialista, terminó encabezando la reunión de los partidos socialistas del mundo en Lima. Y muchos, sobre todo senderistas que estaban en las cárceles, comenzaron a hacer una huelga de hambre, serie de protestas en los penales, para terminar llamando la atención a estos partidos internacionales de los cuales Alan García se quería poner como líder y por lo tanto que se busque su liberación. Alan García termina haciendo lo que se le conoce como la matanza de los penales, que es agarrar a mucha gente subversiva y meterle bala, ya meterle bala. Nada que se respetan sus derechos humanos, por más subversivo que sea, le metió bala en Castro Castro, en el Frontón, que fue el caso más emblemático porque la Marina comienza a bombardear la cárcel para matar a todo el mundo, ¿ya? Pero eso es parte de la llamada violación de los derechos humanos, ¿ya? Otra cuestión, y ya para ir terminando el tema, es el tema de la masiva migración. Eh, Tal vez muchos de ustedes tengan familiares que están en el extranjero desde hace muchos años atrás y muchos tal vez migraron en la época de Alan García, para que entiendas el caso. Así como una gran cantidad de población venezolana terminó migrando de la crisis económica ya, y de las huelgas y marchas y violencia que había precisamente en Venezuela, donde Caracas es una de las ciudades más violentas de América Latina, además, déjame decirte eso, comienzan a migrar por la crisis y vienen a países como Colombia, Brasil, Ecuador, México, Argentina, Chile o Perú. Pues lo mismo terminó pasando en la época de Alan García. La gente se quería ir por la crisis económica y comienzan a migrar a otros lugares. En América Latina nos vamos muchos a Argentina, Chile y Venezuela. Y evidentemente los que querían, o los que el deseo más anhelado era migrar hacia los Estados Unidos. Hay una fuerte migración externa. Pero no solamente una migración externa, por eso les pongo ex, sino también hay una migración interna. Mucha gente quiere alejarse de Ayacucho, Huancavelica, Cusco, de los lugares donde la violencia armada, tanto de sendero, ya tanto de sendero como del ejército, la policía, que es muy agresiva en ambos casos, la gente quiere salir de eso y quiere huir y comienzan a ir a otros. Mucha gente tal vez, y el agustino tiene esa característica, mucha gente tal vez de ustedes han tenido familia migrante en la década de los 80 para huir o del terrorismo o de la violencia militar de la época. Pero es parte de lo que viene pasando. Alan García deja una estela de crisis económica muy dura y una fortísima corrupción también en el tema de la construcción del tren eléctrico, en el tema de la leche en sí, la leche que el Estado le repartía a los niños y que muchas de ellas estaban vencidas, ¿ya? O en el tema, por ejemplo, del BCCI, ya que el Estado peruano le queda muy poca plata y lo termina metiendo un banco panameño que estaba por quebrar y quebró, y el Perú terminó perdiendo la poca plata que terminaba teniendo. Un caos, ¿ya? Juan García termina muy mal, nos termina dejando con una cifra acumulada de más de 2.400.000% de hiperinflación, nos deja con más de 7.000% de inflación en julio del año 90 cuando se termina retirando y un gobierno económicamente crítico. Me retiro con una cosa, yo me acuerdo, siempre lo menciono, a un cómico que todavía está medio vigente, que se llama Manolo Rojas, y Manolo Rojas terminaba haciendo un programa, o participaba en un programa que era Risas y Salsa, que era un programa cómico de la época, pero en el Canal 5, todos los días al mediodía salió un pastor evangélico, no sé si era costarricense, panameño, cubano, ¿ya? Que se llama el hermano Pablo, ¿ya? Y te da alguna cita bíblica, ¿no?
pero él lo terminó convirtiendo en sátira al brother Pablo y siempre hablaba de Perusalén, y Perusalén era el Perú en ruinas, ¿no? ¿Ya? Perusalén hacía referencia a Jerusalén, que era el lugar donde árabes y palestinos se peleaban de manera permanente por la situación religiosa, y acá en el Perú era, nuestro Perusalén terminaba siendo el Perú por la crisis económica, política, social, de crisis y violencia interna que veníamos viendo. El Perú era un caos y esto es lo que terminaba sucediendo. Ya la siguiente semana tenemos que hablar de Fujimori, en la década de los 90, que también es otro tema muy interesante. ¿Ya? Lo dejamos acá y tenemos que ver para retirarme las claves de tu... acá, las claves de tu separata. Tú tienes la separata... Ah, disculpa, la separata todavía no te la he pasado. Porque había ido bajando las claves acá de todas maneras. En la 1 es la D de dedo, en la 2 la A de avión, en la 3 la clave es la B de bandera, en la 4 la C de casa, en la 5 C de casa también, en la 6 la de avión, en la 7 D de dedo, 8 B de bandera, ahí está, 9 dedo y 10 bandera. Ya, muchachos. Entonces, no se olviden, por favor, si tienen, digamos, forma de ir leyendo el próximo tema de Fujimori, que es un tema largo, ya que es un tema largo, vayan revisándolo y para la siguiente semana poder ir trabajando ese tema con detenimiento, porque siempre el tema del Fujimorismo es un tema que termina siendo muy atractivo para los alumnos. ¿Ya? Así que nos vamos a quedar acá, ya me pasé 10 minutos por estos problemas iniciales del aula virtual, así que ahí dejamos la clase.